Boca 2, Huracán 3. El Globo a los cuartos de final del torneo Apertura y el conjunto Ceneice eliminado. Boca es un equipo masoquista. Es un equipo que se golpea, que se lastima a sí mismo, que compra sus propios problemas, que agarra un arma y se dispara en sus pies. Esto es Boca en estos últimos años. Y en este presente, por supuesto. Y además va cayendo ya el mito, el discurso de que en la Bombonera, con su público, con la 12 gana por sí solo los partidos. Ya es la cuarta eliminación consecutiva en su estadio, con su gente, en una competición. Eliminación contra Alianza Lima por Conmebol Libertadores y en la fase preliminar, inicios del año pasado. Meses después, en mayo del 2025, eliminado contra Independiente, gol de Angulo. Torneo siguiente, la eliminación contra Racing, gol de Maravilla Martínez, recordado partido además por el cambio que hace el Sifón Úbeda ya en ese momento técnico oficial de Boca, después del fallecimiento de Russo, que en paz descanse, Emilio Russo. Ya Úbeda como técnico haciendo un cambio que en ese momento se consideraba inentendible, porque claro, en aquel interín, en aquel entonces, Changuito Ceballos era una figura indiscutida, era un jugador inamovible del equipo. Y Úbeda lo saca en medio de ese partido. Y luego llega el tanto de Maravilla. Y se suma ahora esta eliminación contra el equipo de Parque Patricios, que recordemos cómo llega Huracán a esta instancia de playoff. Por la ventana, por un borde de la ventana, entró el equipo de Diego Martínez, ex técnico de Boca, que también se dio el lujo de ganarle al club que en algún momento dirigió y que fue muy cuestionado también. Y lo de Boca es un fracaso rotundo. Es un fracaso porque se presentaba como el equipo candidato a ganar este torneo. Más allá de las dos últimas derrotas por Libertadores contra Cruzeiro, que era un resultado quizás más de esperarse que la caída contra Barcelona de Guayaquil, que era un partido en el cual Boca podía sumar puntos y que terminó perdiéndolo. Más allá de eso, Boca, insisto, se presentaba como candidato, sobre todo por la seguilla de partidos, famosa seguilla de partidos que tuvo, y porque parecería que encontraba el rumbo, pareciera que iba tomando forma Boca, que iba jugando mejor, que tenía un desempeño próspero, pero cuando llega a esta instancia en el cual no podés cometer errores, en el cual tiene que haber viveza de ciertos futbolistas también, esto es un punto clave, que después voy a ir al respecto. Si tenés esto lo mencionó Carlos el Virrey Bianchi, con jugadores boludos, con jugadores poco inteligentes no ganás nada, no ganás campeonatos, no ganás títulos. Y esto le pasa también hoy en día a Boca. Le viene pasando hace mucho. Boca además no se puede quedar con ganar los superclásicos. Si se reduce a eso Boca, si los hinchas se quedan con esa parte, entonces no entienden la historia completa que tiene Boca Juniors. No se puede quedar con esa partecita de ganar estos dos últimos clásicos contra River. Sobre todo este último, además con la polémica y con la jugada final de Lautaro Blanco, que le tiene que agradecer hasta el último día de su carrera, diría yo, tanto a Darío Herrera, árbitro principal de aquel encuentro contra River, y a Paletta, que estuvo en el VAR. Porque podían haber tomado tranquilamente otra decisión y cobrar ese penal. ¿Y qué hubiese pasado si River tenía ese penal a favor y si lo hubiera convertido? ¿Qué sería hoy de Boca? ¿Qué hubiese sido realmente del equipo Ceneice? Más allá de que después, bueno, se topó con la realidad. Se topó con encontrarse y con sumergirse en un mar de dudas por las dos últimas derrotas. Primera contra Cruzeiro y la segunda contra Barcelona de Guayaquil. Esta última que desató en las internas que se generaron en el plantel, sobre todo después de la reunión que hubo entre Juan Román Riquelme,
presidente de la institución y todo el plantel del Club Atlético Boca Juniors, en el cual Riquelme mostró su disconformidad, su disgusto con el presente de Boca, con las derrotas en partidos trascendentales que venía teniendo Boca, sobre todo en estas dos últimas presentaciones en la máxima competición continental. Ya empiezan ciertas incógnitas en Boca, ya algunos jugadores empiezan a escuchar ciertos murmullos, insultos por parte de su hinchada, que increíblemente hoy no se hizo escuchar tanto como por lo general, siempre diría yo, se la escucha en un partido, alentando, cantando. Bueno, hoy por momentos, en este partido contra Huracán, hubo silencio. Hubo silencios. Entonces, ahí está la muestra también de que el hincha de Boca no se siente representado con este equipo, con este presente, con este devenir del club. Y además, vuelvo con esto de las internas. Basta con ver el episodio Paredes Jiménez en medio del encuentro contra el Lobo, en el cual Paredes se queda reclamándole algo al árbitro después de una disputa que tuvo con Fabio Pereira, hombre de Huracán. Jiménez se acerca a su compañero, al capitán de Boca, le pide que se calme, y no solamente que se calme, sino que no podía perder tiempo el equipo, lo cual Paredes le responde mandándolo al diablo, por no decir otra palabra, ¿no? Diciéndole de todo menos lindo a Milton Jiménez. Entonces ahí ya uno puede percibir de que el ambiente no es próspero en Boca, que no hay un buen clima entre los propios futbolistas. Todo se vino en debacle ahora para Boca. Y como consuelo le quedan todavía estos dos partidos que van a ser vitales y claves para Boca y sobre todo también para Úbeda, además, en su cargo como entrenador. Más allá de que para mi gusto, independientemente cómo le vaya a Boca, si pasa o no a la siguiente instancia, incluso si pasa a los octavos de final de la Libertadores, yo creo que Úbeda, no sé si es el técnico como para dirigir, la parte final que le queda a Boca de esta Libertadores 2026. No sé si está capacitado, porque una cosa es dirigir fase inicial y otra cosa es ya los mata-mata. Porque no hay mucha diferencia entre los mata-mata de Libertadores con estos duelos cara a cara, mata-mata del torneo doméstico. Porque claramente tampoco podés tener errores, como lo marcaba recientemente. Tampoco podés tener jugadores en los cuales pecan de cierta soberbia, de desinteligencia, y además de poseer displicencia, falta de compromiso, lo cual se notó mucho en este partido también, mucha apatía de algunos futbolistas, se notó demasiado, cero compromiso. Hay jugadores que ya evidentemente no están a las alturas de las circunstancias, que no responden a lo que realmente significa Boca Juniors. Empezando ya desde Bray, que evidentemente su techo fue atajar los penales a Gimnasia de La Plata en Copa Argentina. Después de ello, no recordamos otra actuación memorable de Bray en el arco de Boca. Pasamos a la defensa. Chelo Weigan, hoy discutido por los hinchas de Boca, hoy resentido totalmente por la recriminación que tienen los hinchas de Boca para con él, porque claramente no está teniendo un presente bueno, no es un buen lateral en este último tiempo, genera más dudas que certezas en esa posición. Después tenés a una dupla de zaga central que puede rendir en partidos normales. Ahora, cuando se presentan estos tipos de encuentros en donde se define el avance del equipo a la siguiente instancia o no, y no podés tener estos errores groseros que tuvo Di Lolo, por ejemplo. Di Lolo, que hizo los dos penales. Y volviendo a Bray que le da una pelota tremenda a Milton Delgado, que yo creo que es más responsabilidad de Bray el gol de Huracán, el gol del Colo Gil, a los 5 minutos del primer tiempo. Una salida en corto, desde el arco, Bray se la pasa a Milton Delgado, que estaba de espaldas en la medialuna propia del área de Boca.
A ver, un ser humano corriente y normal no tiene ojos en la nuca, no tiene ojos en la parte trasera de la cabeza. ¿Cómo se va a dar cuenta que lo vienen presionando uno por detrás y ahí dos que lo rodeaban? Eran tres en total de Huracán que lo presionaban a Milton Delgado. Es más falla de Bray que de Delgado para mi gusto. Más allá de que hay un pecado juvenil también de Milton Delgado por quizás no mirar más de costado, de rever, de tener esa viveza también. Porque claro, es un pibe todavía. Pero bueno, también hay responsabilidad claramente de Delgado, pero es más de Bray. En esa salida en la cual hay una buena presión de Huracán ejercida por Blondel, por ejemplo, el ex hombre de Boca, que se la saca y luego lo asista al Colo Gil para que defina cruzado y meta el 1-0 parcial. Más allá de que Boca, a ver, en lo ofensivo tuvo sus aproximaciones y lo hizo figura al arquero Galíndez, que quiero abrir un párrafo aparte para el arquero nacionalizado ecuatoriano, de hecho, de la selección tricolor que va a estar en el Mundial, una selección comandada por Sebastián Becasese. Lo de Galíndez, si no es, no está, mejor dicho, entre los 3 o 5 mejores arqueros del fútbol argentino, pegan el palo. Qué actuación maravillosa que tuvo Galíndez, pese a que los 2 goles de Boca fueron 2 fallos de cálculo justamente de él en 2 pelotas paradas, pero más allá de eso, lo de Galíndez, sobre todo en la primera parte, y sus respuestas formidables fueron para destacar, sinceramente, y fue responsable también de esta clasificación de Huracán a los cuartos de final. Y no se puede quedar con eso Boca, de haberlo hecho figura Galíndez, porque evidentemente Boca también ahí da un indicio de que es un equipo que no tiene contundencia, que le falta resolución en el último tercio de cancha, que hoy Merentiel está apagado, que no tiene gol, que Milton Jiménez, más allá del tanto que hizo, el gol del empate para llevar el partido a la prórroga, al tiempo extra, al tiempo de alargue, fue un gol hecho con la espalda y con la falla de cálculo del arquero, que terminó guanteándola y justo se topó con que rozó en la espalda de Milton Jiménez. Porque realmente no está en un muy buen presente Jiménez, más allá de los goles que hizo en este último tiempo contra Central, Córdoba y demás. Pero no es un delantero de los cuales viene siendo resolutivo o que es una esperanza de gol, es una credencial de gol Milton Jiménez. Vareiro se lesiona en medio del partido. Vareiro para mí, hoy el mejor delantero de Boca, es un futbolista sacrificado, un futbolista que, más allá de que a veces peca, que a veces no piensa tanto en algunas jugadas, pero es un futbolista que tiene actitud, que no se le discute esa actitud, ese ímpetu en las pelotas divididas, enfacarse con los centrales por momentos. Hoy se lesiona en medio del partido y yo no sé si esa salida también en lo ofensivo lo derriba a Boca. Pues es un jugador clave realmente para Boca en este último tiempo, más allá de que ahora no está convirtiendo tantos goles. Pero volviendo a la fase defensiva de Boca, y de que Boca en lo ofensivo lo hizo figura Galíndez, lo de la defensa de Boca desconcertante, lo de Ayrton Costa, que también tiene que agradecer al árbitro Echavarría, que después voy a hablar de Echavarría, de no haberlo expulsado en el tiempo de alargue, y que después, segundo después yo diría, lo expulsa a la Perla Ramírez, una expulsión igual que es inobjetable, pero una jugada muy similar a la que comete Ayrton Costa, una patada criminal. Segundo después hace lo propio la Perla Ramírez, no me acuerdo contra qué jugador de Boca, durísima falta que era roja directa, y el árbitro Chavarría ni duda, ni pestañea en mostrarle la roja a Ramírez. Y luego, para colmo, Fabio Pereira, que además estaba amonestado, y lo de Pereira inentendible también, que ya había sido amonestado por ese careo, por ese enfrentamiento que tuvo con Paredes, si no me falla la memoria, vuelve a decirle algo de más al árbitro y el árbitro ni titubea tampoco para mostrarle la doble tarjeta amarilla, ni bien lo expulsa a la Perla Ramírez. Y además con el resultado 3-1 a favor de Huracán, inentendible, tanto lo de Ramírez como también lo de Pereira. Ahora lo del árbitro, más allá de cobrarle los 2 penales a Huracán,
Es increíble. Cómo por momentos inclinó la cancha para un lado y después para el otro. Porque en la parte final del partido hubo un empujón, creo que de Ibáñez, que fue de los puntos más flojos de Huracán, que el árbitro en su intento de compensar no lo cobra. Porque para mí era cobrarle el penal de Ibáñez, que creo que fue sobre Milton Jiménez justamente. No lo cobra como para compensar lo que no hizo en la parte anterior del partido, en donde no expulsa a Ayrton Costa. Quedó muy expuesto con eso Echavarría. De flojísimo arbitraje. Un Echavarría que no está capacitado para dirigir estos tipos de partidos. Quiero decir, no iba a hablar ahora mismo del arbitraje, bueno, terminé hablando porque la verdad, lo de Echavarría es para agarrarse la cabeza. Es lamentable cómo pueden designarle un partido de esta índole, en donde se juega muchísimo, y además por momentos muy localista Echavarría, demasiado localista. Volviendo al primer tiempo, Boca tuvo sus llegadas, Garín de figura, gol del Colo Gil prematuro, y que evidentemente ahí el mar de dudas del cual estuve describiendo se profundizó más en Boca. Ya la hinchada no cantó tanto, ya la hinchada empezó a insultar a algunos futbolistas, ya la defensa está siendo mirada de reojo. Lautaro Blanco, vuelvo a Lautaro Blanco, puros centros. Pero Blanco, a ver, ser lateral izquierdo no solamente es defender, no solamente es tirar centros, sino también buscar algo más. No se puede reducir un futbolista a tirar solamente centros. Más allá de que algunos sean muy buenos y otros no termine siendo para un compañero. Si va a ser solamente eso el desempeño de Blanco, es la nada misma. Milton Delgado no estuvo un buen partido. Creo que hasta el propio Paredes hoy se lo vio poco fino en cancha. Se lo vio además con mucha calentura. Recriminándole de todo a sus propios compañeros, lo que decía con Milton Jiménez. Ascasíbar que casi que no tuvo injerencia, no tuvo un papel preponderante, más allá de un remate que tuvo en el cual se lo ataja Galíndez. No hubo puntos altos hoy en Boca realmente. Hoy en general fue un partido chato de Boca, pese a que tuvo sus llegadas, pero con pocas ideas, con pocas creaciones de juego, con pocos toques. Tuvo sus aproximaciones, tuvo sus llegadas que conllevaron a que Galíndez sea la figura del encuentro. Eh, y gracias a esa figura de Galíndez, Huracán pudo tomar rumbo del encuentro. Le costó igual por momentos muy tirado atrás, muy refugiado. Ibáñez, insisto, el punto más flojo. Eh, Además, con los jugadores exhaustos, agotados, Boca, asediándolo a Huracán en la parte final de los 90 minutos, llega al tanto de la igualdad. Veíamos, por ejemplo, a Mayer, que tuvo en una de las últimas del partido del tiempo de alargue ya, una jugada en la cual casi quedó mano a mano con Bray. Se apura en la definición porque, claro, ya no tenía piernas para avanzar con la pelota, prefiere picarla fuera del área y cerra lo que pudo haber sido la definición del encuentro prácticamente. Ya en ese entonces pudo haber sido el 4-2, porque el partido en ese interín estaba 3-2 para el conjunto de Diego Martínez. Diego Martínez que se dio el lujo de ganarle al equipo que dirigió en algún momento y que fue muy cuestionado, ¿no? Que dirigió a Boca y fue muy recriminado, muy criticado. Bueno, se dio hasta el propio lujo, como por ejemplo también Blondel, ex hombre de Boca, que tuvo un desempeño notable para mi gusto y fue de los mejores en cancha, además con esa presión que ejerció para el primer tanto de Huracán hecho por el Colo Gil. Y después los dos penales, me olvidaba de los dos penales, hechos por Di Lolo. ¿Qué puedo decir de Di Lolo? Volviendo al primer marcador central, que puede tener un desempeño destacable en partidos no tan trascendentales, pero a la hora de estos tipos de partidos, y vuelvo con esto que marcaba de tener jugadores con viveza, esto que decía Bianchi en algún momento de que con jugadores boludos no se puede ganar títulos, no ganás nada, con jugadores con poca inteligencia. Bueno, Boca lo está padeciendo hace muchísimo tiempo eso. Y ya no está más Rojo, y ya no está más Lema. Y puedo mencionar tantos otros futbolistas
que se hicieron expulsar, que dejaron pagando a Boca en partidos de mucha importancia. Ahora Di Lolo tomando esa posición. Ahora Ayrton Costa, que también hoy pudo haber sido tranquilamente expulsado. Parece que tuvo el alma de Marcos Rojo por dentro, metiéndose planchazo aberrante. Lo de Lautaro Blanco en el clásico contra River, que se compró un problema enorme y que tiene que, insisto, agradecerle tanto a Herrera como también a Paleta, que estuvo en el bar de no haber cobrado el penal para River. Mucha desinteligencia en Boca, y lo de Lolo hoy es inadmisible. El primer penal que comete, el segundo con la mano, una jugada de vóley, una jugada de NBA, estirando la mano para hacer que Fabio Pereira no cabecee, pero a ver, la pelota pega en su mano extendida y se compra un problemón Di Lolo. El tanto hecho de penal por Romero, después otro penal más, mejor dicho, ese penal de Di Lolo fue el segundo, el de la mano. Hubo un anterior que cometió una falta, y después el tanto hecho por el paraguayo, por Oscar Romero. Ex hombre de Boca justamente me metió por duplicado los dos tantos de penal que puso arriba al Lobo. Le puso cierto condimento de dramatismo justamente su hermano, el otro mellizo. Hablamos de Ángel Romero con ese cabezazo para lo que fue el 2-3 para Boca. Pero más allá de eso, un equipo que no tiene resolución, que les cuesta definir. Iba a ser una tarea compleja realmente empatar el encuentro, además con un Galíndez que tuvo una actuación, insisto, preponderante en el equipo de Parque Patricios para que Huracán vuelva a estar en instancias finales como los tuvo, por ejemplo, el año pasado, en la parte inicial del año pasado, donde se dio el lujo también de llegar a la final y después perderla contra Platense. Pero esperanzado el equipo de Diego Martínez, con un Bizanz que tuvo un protagonismo también aceptable para mi gusto, el ex hombre de Banfield, que por momentos generó dolores de cabeza en la defensa. El Colo Gil haciendo esa marca personal a Paredes, que evidentemente ese fue el esquema de Diego Martínez, que el futbolista mediocampista central lo marque, lo asedie a Paredes, lo custodie siempre al campeón del mundo, y en parte sirvió porque realmente lo neutralizó a Leandro Paredes. Y por eso hoy tuvo una actuación desprolija para mi gusto. Paredes no, casi que no se diferenció del resto como siempre lo suele hacer con esos pases, con ese protagonismo que suele tener, con ese liderazgo. Bueno, hoy no lo tuvo Paredes, porque claramente que Gil no dejó que ocurra eso, lo impidió. Por eso también lo pongo en el podio a Gil, que fue el autor del primer tanto y prematuro del encuentro. Un Huracán que, insisto, pasó, reitero, pasó por la ventana esta instancia. Recordemos que además le anularon un gol contra Racing por una parte mínima del hombro de Caicedo, el ecuatoriano, que hoy no tuvo llegadas porque claramente Huracán, ¿qué se puede decir del Lobo? Tuvo esos dos penales y después, bueno, y el tanto de Gil. Después no tuvo aproximaciones el área de Bray, no lo hizo trabajar prácticamente al arquero de Boca. Pero bueno, la contundencia del 100%. ¿De qué le sirvió a Boca, por ejemplo, llegar tanto al área si no puede tener definición exacta en el arco rival? Si tiene jugadores o delanteros que hoy en día no están en estado de gracia, que están erráticos, como Milton Jiménez y Merentiel. Merentiel que está muy diferenciado del Merentiel que vivía marcando goles, por ejemplo, el año pasado, en el Mundial de Clubes, que además pudo hacerle goles a equipos de la magnitud del Bayern Múnich y demás. Bueno, hoy es otro Merentiel, que además con la salida de Vareiro tuvo que salir un poco de esa posición de delantero 9 para justamente dejar ese lugar a Milton Jiménez, que entraba en lugar del paraguayo Vareiro, y no sé si también eso lo incomodó a Merentiel, que intentó con algunos disparos a media distancia y demás, y lo del Changuito Ceballos. Vuelvo con el santiagueño, que se tienen que acordar que el fútbol no es solamente hacer bicicletas,
no solamente ser individualista, el fútbol es de 11 futbolistas, de 11 jugadores, o sea, sos vos, Changuito Ceballos, y 10 compañeros más tuyos, los cuales podés descargar, podés largarlas para ellos, y sin embargo a veces hace algunas jugadas de más, se engolosina, más allá de sus cualidades, de sus características. Yo creo que a veces peca también el Changuito Ceballos, tiene esos errores, no pasársela a sus compañeros para tener otro tipo de llegadas, Boca, de aproximaciones. En definitiva, más allá de la posición y de las cercanías que tuvo Boca con respecto al arco de Galíndez y sus atajadas del arquero ecuatoriano, de nada le terminaron siendo útil porque Huracán fue el más contundente en esta historia. Huracán supo aprovechar de este momento que está atravesando Boca, de ciertas internas, de ciertos quilombos que viene el conjunto de la Ribera en este momento y del cual se apoya ahora en estos 2 partidos que le quedan de Libertadores, en los cuales van a ser vitales porque tiene que sumar sí o sí, no puede darse el margen de error de perder o de perder puntos también, porque un empate incluso no es más que convincente ahora para Boca, sobre todo después de estas 2 derrotas. Ya tiene que ganar, sobre todo en el encuentro contra la Católica, que va a ser el último partido y que va a estar jugando de local. Antes el encuentro contra el Cruzeiro, que también va a ser de local. O sea que tiene esas 2 chances todavía para consuelo de Boca, de llegar a la instancia final de la Libertadores y después del Mundial ver qué rumbo tomar, si seguir con V al mando o no, y de reforzarse, porque necesita refuerzo Boca, porque evidentemente el arquero no responde, porque no tiene un 4, porque la dupla de saga central deja licencias, porque deja huecos, porque comete errores groseros, porque a veces dejan pagando al equipo con ciertas imprudencias. Y a ni hablar de la posición ofensiva de Boca. Tendrá que ver de buscar delanteros. Más allá de si siguen o no Merentiel, Milton Jiménez. Y de esta llegada hace muy poquito tiempo de Vareiro en este año. Boca ya tiene que empezar a pensar en eso. Riquelme lo tiene que empezar a gestionar. Porque si no, Riquelme, también vas a ser vuelto a mirar vas a ser mirado, quiero decir, de vuelta de reojo por los hinchas de Boca, trabalenguas que me armé. Vas a ser de vuelta recriminado por los hinchas del conjunto Ceneice que te tienen como ídolo, como futbolista, pero esto ya lo dije yo en algún programa. Tu estatua se puede desmoronar, se puede derrumbar si en tu gestión como presidente no haces las cosas como corresponde. Además, se vienen las elecciones el año que viene, lo cual lo político va a jugar un papel enorme también en la institución, así que no tiene margen de error también el propio Riquelme. Yo les propongo que dejen sus comentarios, sus me gusta, que comenten, que opinen si están de acuerdo o no también, no importa, lo importante es que interactúen y que se suscriban también, por favor, a mi canal de YouTube. Se los pido, por favor, para crecer aquí en mi canal y para que me acompañen en cada video, en cada editorial, en este caso referida al triunfazo que metió Huracán, que me hizo acordar, quiero antes de cerrar, me hizo acordar lo de Huracán a ese 8 de mayo del 2008. Los hinchas de San Lorenzo se van a acordar seguramente de esta fecha en la cual metió esa igualdad memorable contra River. Lo perdía 2-0, lo empata 2-2 con doblete de la Bandina Vergesio para que San Lorenzo avance en la siguiente instancia de aquella edición de Libertadores y dejarlo afuera a River en aquel entonces dirigido por el Cholo Simeone. Partido muy significativo aquel 8 de mayo. Bueno, hoy 9 de mayo de 2026, 18 años después, hace algo similar Huracán pero en cancha de Boca y además con dos hombres menos, ¿no? Por las expulsiones que decíamos tanto